Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en tu espacio Asana Kalani, cuidado del cuerpo para el músico. Yo soy Alejandra Méndez, soy flautista, soy instructora de yoga y soy creadora de este proyecto. Y bueno, para esta entrevista, que es en nuestra sección Músicos de Alto Rendimiento, les traje de invitado especial a un personajazo que todos conocemos en la ciudad de Jalapa, que es gran influyente en la música del jazz y también estudió un poco de música clásica, bueno, mucho de música clásica. Y bueno, pues les presento a Edgardo Dantes. Hola Ale, hola a todos. Bueno, un gusto estar aquí contigo. Primero que nada, hablemos un poquito de quién es usted, dónde estudió, por qué es músico, ¿no? ¿Por qué decidió? Claro, bueno, yo soy de Córdoba, Veracruz, y a los 16 años me vine a vivir a Jalapa para estudiar música. Entré a la facultad de música, hice la carrera de música clásica y también a la par me empezó a gustar el jazz. Empecé a tocar también jazz y ya más adelante tocaba de los dos. Y ya cuando tenía como 28 años me fui a Estados Unidos y allá estudié una maestría en jazz. También toqué allá con muchos músicos de por allá y después trabajé allá un año como profesor de jazz en una universidad y luego me regresé por cuestiones de migración de papeles, que ya no se podía. Y empecé a trabajar en la facultad de música y luego en el 2003 y ya en el 2008 abrí un proyecto que se llama Jazzub, que ya ahorita tiene licenciatura de jazz en la Universidad Veracruzana. Y bueno, sigo dando clases en ambas escuelas y pues lo que más me gusta a mí es tocar, entonces sigo tocando lo más que puedo. Ok, ¿por qué decidió ser músico? Bueno, en mí es que creo que la historia está... Bueno, no sé cómo está. Pero cuando yo tenía 5 años, está bonita. Cuando yo tenía 5 años me gustaba Cepillín, un payaso de la tele que salía en el Canal 5. Y me encantaba, y cuando cantaba la de En la feria de Cepillín me encontré un acordeón, y le hacía así al acordeón, sonaba guan, guan, el acordeón, guan. Y yo nada más oí el sonido y me conquistó el sonido. Yo tenía 5 años y le pedí a mi mamá que si me compraba un acordeón. Entonces ya entre los dos, mi mamá y mi papá me compraron un acordeón. Luego mis hermanos mayores les gustó y dijeron que también querían, entonces los tres teníamos acordeones y entramos. En la primaria donde íbamos, dio la casualidad que un profesor de primaria tocaba el acordeón súper bien y daba clases de acordeón. Entonces ahí aprendimos y ya luego cuando yo tenía 7 años mi mamá compró un piano y empecé a tocarlo. Pero luego lo dejé, luego a los 10 años ya no quise, ni yo ni mis hermanos, pero a los 14 años me volvió a atrapar, así me atrapó de lleno el piano. Y ya, o sea, como que a los 14 años fue cuando ya hubo un clic así de, no manches, yo quiero estudiar esto. Porque antes, de niño, fue algo muy bonito, pero luego lo dejé. La verdad me gustaba más el fútbol, me la pasaba mejor en el fútbol. Claro. Y en otras cosas. Pero a los 14 me atrapó, y tanto me atrapó, que aunque yo jugaba mucho fútbol con equipos y no, así no paraba con eso, de repente el piano se volvió, le ganó a la pelota. Y ya me vine a vivir para acá a estudiar música. ¿Y por qué comenzó en clásico? Bueno, empecé en clásico porque eso era lo que había. Porque yo en Córdoba, con una maestra particular, me empezó a enseñar solfeo. Aprendí a leer partituras, pero tocaba partituras muy sencillas y partituras como de música, lo que le llaman música instrumental o música ligera, le llaman luego. Yo tocaba, por ejemplo, las piezas de Richard Clayderman. Tocaba piezas de Beethoven pero arregladas, así, ¿no? Sacaba de oído canciones de música popular, de boleros. Mi mamá tenía discos LPs de orquestas mexicanas de boleros, tenía de Glenn Miller y también tenía discos que se le llamaba Reader's Digest Selections, o sea, era una revista norteamericana que se vendía mucho en México, en español, y tenía hacían sus discos al año, entonces era lo mejor de la música. Y ahí venía música clásica también. Entonces ahí también conocí la música de Chopin y Liszt, y esa música me atrapó así. ¿No? La música de Chopin así. Entonces, pero para mí todo era una sola cosa, era música hermosa que yo quería tocar en el piano, no importa qué era. No importa el género, ¿no? Ya después cuando me vine para acá, me fueron informando que aquí era música clásica, entonces puse mi primera pieza clásica antes de llegar para el examen de aquí. Y por eso empecé con la música clásica, porque la escuela era de música clásica y pues no había otra cosa, o sea, era lo que me decían, si quieres estudiar música es ahí, ¿no? Sí, ¿y en qué momento fue que encontró el jazz? Bueno, bueno, déjame decirte que
que obviamente la música clásica me encantó porque se parecía mucho a lo que yo oía en los discos de la casa de mi mamá, ¿no? O sea, me gustaba mucho, o sea, no tuve un shock cultural, ¿no? Sin embargo, me di cuenta que al pasar el tiempo, como unos 2 años, yo ya estaba perdiendo mis habilidades que tenía de sacar melodías de oído. Ajá. Porque me clavé en la lectura y me clavé en todo eso, ¿no? Sí. Entonces me estaba yendo bien, entonces, pero de repente quise otra vez volver a componer y todo. Y lo bueno es que en Jalapa, aparte de la Facultad de Música, desde que llegué, encontré otro ambiente, porque había una tienda de discos en Jalapa y ahí encontré a los músicos de jazz en la tienda de discos. Y ahí compré mi primer disco de Oscar Peterson, de Duke Ellington, de la Fitzgerald. Y yo tenía 16 años, fue cuando llegué, o sea, fue paralelo. Mientras estaba acá, empecé a escuchar eso también, que ya había escuchado un poquito en casa de mi mamá. Sí. Entonces como que siempre estuvo ahí, ¿no? Me acuerdo todavía que escuchaba un disco de Oscar Peterson y que decía que una vez lo quise transcribir yo, hasta me acuerdo estando en Córdoba, en casa de mis papás, tratando de transcribir, y no le entendía nada, pero me gustaban los sonidos. Okay. Y después mi maestro de piano clásico también le gustaba el jazz, o le gusta el jazz, y entonces él me pasó mucha información acerca de la armonía del jazz, mucha. Entonces ahí fue, y yo empecé a componer también. Y entonces ya al poquito tiempo en Jalapa, como conocí a los músicos de jazz de Jalapa, que eran poquitos, me empezaron a invitar a tocar. Entonces mientras estaba en la Facultad de Música también me empezaron a invitar a tocar, y así fue como me empecé a meter al jazz y me encantó. A mí lo que me encantó del jazz es que yo podía crear mis propias notas. Claro, ¿no? Sobre todo crear, ¿no? Crear mis propias notas. Yo tocaba la nota que yo quería, ¿no? Dentro de una cultura, por supuesto, ¿no? Sí, claro. Pero ya era diferente a la partitura, la que a la sonata de Beethoven yo no le podía cambiar nada, ¿no? No porque en ese momento tuviera la conciencia de quererle cambiar algo, sí. Simplemente que en el jazz encontré esa otra faceta y me encantó. Pero también hubo un evento importante, que yo ya había ganado un concurso de piano y fui a Córdoba con mis papás a una fiesta de sus amigos de médicos, y había un piano de cola en un restaurante. Y había un pianista que se llama Homero, que creo que ya falleció en Córdoba. Y entonces me llamó mucho la atención que Homero, un pianista de música popular, se sabía la canción que quisieras en el tono que sea, se paraba cualquier comensal y empezaba a cantar y él la empezaba a acompañar. Y así estuvo más de 4 horas, quizás estuvo hasta 6 horas en el piano, sin ningún problema. Además hasta ya estaba un poco alcoholizado. Él podía tocar 6, 8 horas diarias sin parar, sin ningún problema. Y yo no podía hacer eso. Y entonces ahí esa noche me cayó el 20, al otro día dije, algo está haciendo este señor que yo no he hecho. Y entonces, pum, me conecté con el jazz, me acordé de los jazz, y pues más me clavé y dije, wow, voy por ahí, ¿no? O sea, este señor sabe lo que toca, o sea, conoce los temas, sabe la armonía, sabe cómo funcionan las estructuras, puede cambiar de acorde, puede improvisar notas, puede cambiar de ritmos. Pues son habilidades que no he practicado, pues voy a practicarlas. Y entonces las empecé a practicar más y con la gente. Y la verdad, como que las cosas se fueron dando poquito a poquito. También me empezó a ir bien en el jazz hasta que me fui a Estados Unidos. Y allá fue padrísimo, porque allá pues hay miles de músicos de jazz por todos lados, entonces muchos trabajos de tocar de músico de improvisación, que todo lo haces sin partitura, ¿no? Uy, justo que hablas sobre esto que tocaba por muchas horas, pues quisiera preguntarle, porque bueno, dentro de esta parte de la música clásica, instrumental, siempre existe como esta parte que es buscar la perfección. Entonces a veces sin saber estudiar pasamos horas repitiendo lo mismo sin sentido, ¿no? Y bueno, una de las causas principales de las lesiones en músicos, que es un poquito lo que vamos a hablar, es el sobreuso y la sobreexigencia que nos generamos a nosotros mismos, y es lo que causa una lesión. Ahora hablemos un poquito, cuando usted era estudiante de música clásica, ¿cómo administraba sus horas de estudio? O sea, ¿tocaba de corrido las horas? ¿Descansaba? ¿Actualmente cómo lo hace? Ah, no, muy distinto. No, yo no sabía nada antes. Yo nada más le daba al piano, me sentaba y me seguía de corrido. A veces me paraba, me estaba ahí 4 horas a veces. Y Okay. Sí, la verdad no, nunca. No, era yo bien clavado. Sí, me acuerdo que una vez Francisco Savilla, el director de la Sinfónica, me invitó a tocar la Roxera, un tema de Paganini y Rachmaninoff, y me dijo un mes antes, oye,
¿ya has tocado entonces yo como que dije, ya sé para dónde van, pues yo ya había tocado con él otros conciertos. Y le digo, sí, la conozco. Ah, qué bueno, entonces mira, en 3 semanas tenemos ensayos y luego ya tenemos el concierto, porque unas empresas de Orizaba te gustaría que tú fueras el solista, entonces sería concierto en Orizaba y luego concierto en Jalapa regular. Sí, cómo no. Wow, me acuerdo que esa vez fue la única vez que sí planeé mi estudio. Yo estudié 12 horas diarias. Me levanté, pero fue la única vez, fue porque tenía eso, ¿no? Y yo ya había terminado, digamos, es que yo adelanté la escuela, la hice en 5 años para apurarme, aunque no me pude recibir hasta los 10 años después. O sea, yo entré desde iniciación, ¿no? Es que antes no había manera de saltar. Toda la carrera eran 10 años. Ok. Ya. Entonces me fui haciendo exámenes y ya luego los últimos 5 años yo ya no iba a la escuela, nada más iba a la escuela a recordarle a los profes que ya había pasado los exámenes. Entonces ya tenía mucho tiempo yo para estudiar y para tocar. Por eso también toqué mucho jazz, o sea, pues también tocaba muchos recitales de música clásica y de jazz. Porque como que la segunda parte de mi vida estudiantil más bien fue dedicarme a tocar porque ya había pasado los exámenes, ¿no? Claro. Y entonces ahí sí me acuerdo que me levantaba temprano y lo primero que hacía era levantándome estudiar 2 horas. Luego ya descansaba, me echaba un yogur y una fruta y le seguía otras 3 o 4. Descansaba, me iba a caminar, regresaba, echaba un desayunito así en el mercado San José. Okay. Me regresaba otra vez, seguía y luego me iba a comer y luego descansaba y así, ¿no? Y eso se hacían como 12 horas, pero tenía el tiempo, ¿no? Pero fue una cuestión excepcional. El resto era, yo creo que yo estudiaba como unas 6 horas diarias el piano de estudiante de música clásica, porque tienes razón, la exigencia es muy alta de que tienes que sacar las obras, ¿no? Técnicamente en tu instrumento. Y creo que la ventaja del piano es que es un instrumento que físicamente no altera tanto la posición del cuerpo del organismo, a diferencia de una flauta o un violín, por ejemplo. Sí, que es, ¿no? Asimétrico, ¿no? Exactamente, o un contrabajo que requiere demasiada fuerza, ¿no? O hasta una guitarra, está así todo, ¿no? Sí. El piano es más así, sí, menos riesgoso, yo diría. Okay, sí. ¿Ergonómico le dicen? Uh-huh. No sé. Podría ser. ¿Y actualmente cómo administra, o sea, con la vida, cómo administra sus horas de No, estudio? actualmente la mayoría del tiempo estudio sin el piano. ¿Sin el piano? Sí. ¿Cómo? Sí, nada más en la cabeza voy repasando los temas, voy repasando las piezas, incluso la música clásica también. Si hay música escrita que tengo que tocar, también la voy repasando en mi cabeza y todo. Y haz de cuenta, cuando ya por fin tengo un piano, porque cuando por fin tengo un piano, te estoy hablando de 10 minutos que lo tengo. Okay. Entre tantas actividades. Ajá. Tengo todas mis actividades con la música, pero profesional, ¿no? Mi actividad profesional. Pero de que me siento tocar el piano son así pedacitos. Okay, entonces ahora ya nada más voy directamente a lo que quiero resolver, así, pum, ¿no? Ahora sí ya sé estudiar, digamos. Sí, exacto. Antes era como tú dices, pura repetición, y no me lastimé de milagro, yo creo. Sí, es que así pasa a muchos, y es que hay un porcentaje muy chiquitito que a pesar de que estudian así, diríamos desordenado o con mucha exigencia, un 1% de la población musical no se lesiona, pero es un 1%. Pues yo creo que yo fui ese, porque yo ni calentaba, o sea, porque yo llego el piano así, todavía llego medio, sí, pero con un poquito más de conciencia, ¿no? Claro, porque un 80% de la comunidad musical, un 80% pasa por una lesión, sí. ¿no? Y yo pienso que eso pasa porque no tenemos el acercamiento a que nos enseñen a estudiar, ¿no? Y es que el aprender a estudiar es algo ya, yo creo que completamente personal, porque tú lo vas descubriendo, ¿no? Sí. Pero yo creo que también deberíamos de evitar llegar a la lesión para aprender a estudiar, ¿no? Claro, ahora, yo estoy hablando de una lesión física que yo iba teniendo de estudiante y eso, pero que creo que no la tuve. Pero la presión social, o sea, sí repercute muchísimo en la salud emocional. Claro. Y obviamente que repercutía en mi físico. ¿No? Mira, ahorita me dio un poco de gripa estos 3 días y llevo 2 semanas, toqué 9 conciertos en 2 semanas y ahorita tengo otras presentaciones que atender y doy clases en las 2 escuelas, tengo 5 alumnos particulares, o sea, muchos proyectos que me invitan a participar y a colaborar, entonces de repente ya mi cuerpo, sí, ya. O sea, ya, ¿no?
Entonces, esto pues es una lesión, digamos. Es una lesión de mi mala administración, de que me sature de eventos, ¿no? De cosas. Que la verdad no lo noto porque como me gusta, yo estoy feliz y metido, claro. Y es más, hoy no tengo concierto, pues vamos a ir a una jam session y vámonos, ¿no? Pero sí te llega a perjudicar. Ahora, la presión social de la escuela de música clásica, sí es muy fuerte, de tal manera que sí repercute en la cuestión psíquica, emocional, que repercute obviamente en la salud. Claro. Bueno, hablemos un poquito ahora sí. ¿Actualmente hace algo para preparar el cuerpo física o mentalmente? Sí, lo que pasa es que a mí hace 4 años y medio me dio un derrame cerebral. Ok. Entonces, quizá mi derrame cerebral, todavía lo sigo analizando. Ajá. Pues tiene que ver mucho con el estilo de vida que he tenido desde que era niño, ¿no? Y los roles que he vivido desde ahí hasta que me dio el derrame, ¿no? O después también, porque uno no aprende así tan fácil, ¿no? Claro, sí. Y ¿por qué te estaba haciendo esto? Sí, prepara su cuerpo ahora. Sí. Y entonces, bueno, ahí aunque me dio el derrame, aunque me decían que me iba yo a morir, la verdad es que yo seguía con mi mente a toda velocidad. No, dejé unos alumnos que no sé qué, que están acá, si ya viene el examen, y estaba haciendo un disco, ¿qué va a pasar con el disco? Y me creí ya iba a hacer la mezcla del disco y ya no sé qué, y teníamos conciertos también programados en otra ciudad, y los conciertos, o sea, yo andaba como si no me hubiera dado el derrame, o sea, había un Edgar que no. Ajá, claro. Entonces, hasta mucho después me cayó el 20, o sea, hasta poquito antes de salir del hospital me fue cayendo el 20 de qué pasaba. Entonces a partir de ahí empecé como a... O sea, por ejemplo, ahí fue la primera vez en mi vida que alguien... No que alguien me dijo, más bien que es la primera vez que yo escuché una frase que es escucha a tu cuerpo. Uh-huh. Y cuando la concienticé y todo, y me dijeron, se me hizo una jalada, ¿no? Así como, estoy bien, o sea, yo necesito sacar la música, necesito sacar las sí. Tengo muchos compromisos, la vida familiar, ¿no? Todo, claro. Etcétera, ¿no? Así miles de cosas, la vida social, así, ¿no? Entonces, pero ahí empecé a observar mi cuerpo, porque me dijeron los doctores, ahora queremos que pongas mucha atención cuando tengas ciertos síntomas, ¿no? Okay. Después, ya en la recuperación, yo me fui dando cuenta que algunos de los síntomas que me decían, yo sí los había tenido, pero los había ignorado totalmente. Uh-huh. ¿Y qué síntomas eran? Eran mareo, okay. Pequeñitos piquetitos así de la cabeza, pero casi nada. Especialmente mareos y como sacadas de onda, así como... Ya... Es que yo, haz de cuenta, iba a la facultad y tengo clase en el salón 24, subiendo las escaleras, ¿no? Ya tengo clase en Yasuf, era puro correr, ¿no? Yo me la pasaba, me gustaba correr, ¿no? Uh-huh. Pero corría, pero por estrés, no sí, corría estrés. Para quitar el estrés. Ajá. Entonces sí recuerdo algunas veces así de mareos, poquitos. Pero bueno, lo que te digo es que yo creo que en mi vida se acumuló toda mi vida, incluyendo la musical, para que me pasara ese derrame, yo creo. Digo, no le veo otra explicación, claro. porque la razón del derrame fue por estrés. Fue por estrés, ok. Sí, no fue, o sea, no tuve un ¿cómo se llama? Se me olvidó cómo se llama. No tuve ningún aneurisma, okay. Que son cuando se te tapan con bolitas de sangre. Como trombosis. No tuve nada de eso, afortunadamente. Ok. Entonces, ahí empecé a aprender a escuchar mi cuerpo. Después me metí a la yoga, y luego empecé a leer otros libros sobre otras cosas pues empecé a tener, sigo todavía en una etapa en un aprendizaje. Ahorita estoy en terapia, uh-huh. De distintos tipos, y sigo haciendo un poco de yoga, hago meditación, y cuando toco y todo, leo mucho acerca de diferentes maneras de pensar acerca de todo esto, no nada más la occidental, sino muchísimas otras culturas. Bueno, la occidental también hay muchas de estas, pero creemos que no son occidentales. Entonces también
también mentalmente me preparo mejor, respiro, hago muchas respiraciones, tranquilo, tú estás tranquilo, respiro, ¿no? Hago ese tipo de cosas antes de tocar. Que antes obviamente no No lo nada. hacía, No. nunca. Ok, sí, bueno, dentro del mundo del yoga, yo que ya estoy como un poquito más en eso, siempre se dice eso, escucha tu cuerpo. Y a mí eso es lo que más me abrió los ojos y lo que más me sorprendió es que por qué a los músicos no les importa su salud, ¿no? Yo llegué a un punto en el que dije, pero ¿por qué no nos importa nuestra salud? Nos importa más como sacar el concierto, ¿no? Sacar las notas, que suene perfecto, ¿no? Y llegas tal vez ya a ese punto de quiebre en el que ya el cuerpo no pudo más, ¿no? Ya no pudo más y como no le hiciste caso, hace algo para que digas, hey, Sí. aquí estamos, ¿no? Sí. Entonces, sí, a mí me parece muy importante como mostrar este mensaje y más que nada que no tengamos que llegar como a ese punto de quiebre para hacer algo, ¿no? Sí, la verdad sí es muy importante escuchar al cuerpo, o sea, ahora Claro. que me doy cuenta, pero pues es que la sociedad no le conviene que escuchemos el cuerpo. Sí, Porque si no escuchas tu le cuerpo, conviene. empiezas a ser consciente de ti mismo, o sea, de que tú qué haces en esta existencia, ¿no? Ujú. Y pues de eso no se trata de que toques la flauta y que rindas y que toques acá y que llegues a las 8 temprano y salgas a las 10 y que toques Sí. la pieza y que salga el concierto y que te aplaudan y que salgas y que tu familia se enorgullezca de ti. O sea, lo digo pensando en mi carrera, ¿no? En mi Claro. carrera que yo tengo de música. Y o sea, como cumplir con las normas que están esperando los de afuera, ¿no? Ujú. Y también porque así nos enseñan desde chiquitos. Entonces, si de repente hay un niño o un jovencito que quiere escuchar su cuerpo mientras estudia el fagot, pues lo van a mandar a volar y va a decir, no, que aquí tocan las notas de Vivaldi, pero ya, ¿no? Sí, O hasta en el jazz, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo hasta ahora te digo, yo tengo 51 años, hasta ahorita lo estoy aprendiendo. O sea, quizá ya llevo 40 años tocando música, quizá un poquito menos, 35, ponle. Y hasta ahorita me estoy como dando cuenta que gracias a mi cuerpo yo toco música. exacto. O sea, hasta ahorita me estoy dando cuenta. O sea, prácticamente nunca. Es como si a tu carro no le pones gasolina ni le inflas las llantas ni nada, nunca. Ujú. Sí. Entonces, tienes razón, ahí tenemos, ojalá que supiéramos más. También en el jazz, pues no. Ahora ya ves que hay un poquito más, ¿no? En algunas clases, Sí, claro, ya. ya con el MEIF y eso hay algo, pero no, en general no lo. O no hay como todavía ese interés, ¿no? Pero bueno, al menos yo he visto y puedo decirles que escuchar el cuerpo no es una pérdida de tiempo, definitivamente no lo es. Y también no es una pastilla mágica, obviamente necesitas estudiar para avanzar, pero quizás avances más rápido si previenes lesiones, ¿no? Porque creo que nadie quiere pasar por una lesión, por un derrame, por lo que sea, para poder escuchar el cuerpo, ¿no? Entonces, quisiera preguntarle, ¿usted cuál cree que son las causas principales de lesiones en músicos? Lesiones ya sean físicas o cuestiones mentales. ¿Cuál cree que sea como la causa de estos problemas que surgen durante la carrera? Bueno, de plano, no sé, voy a adivinar un poquito. Sí, lo que usted pero piense. La presión, o sea, Ujú. la presión ya sea mental, de uno mismo, no, tú tienes que salir. Esa presión mental, ya sea que tú te la pones o no es tuya, son otras voces que están aquí. Todas las miles de voces que tenemos aquí que te están diciendo cómo debes de actuar. Y ahí estás. Entonces en ese momento, hazte cuenta que te encarcelas, te metes a un hoyo negro en el que no te das cuenta absolutamente de nada, ¿no? Y pasan horas, días, años, tú queriendo ser un mejor músico por todas esas voces que tú te Sí. pones o que tú te dejas que sigan ahí, ¿no? Porque Sí. ahí han estado desde que somos niños, o sea, Sí. la verdad. O sea, no es fácil que no estén, Así es es. casi imposible, ¿no? Ujú. Y entonces, cuando tú estás en ese estado, estás estresado. ¿Por qué? Porque no puedes observar nada. O sea, si tú solo estás resolviendo,
solo estás sobreviviendo, o sea, ni siquiera estás con la música. Tú crees que estás con la música, con el instrumento, pero ni eso. O sea, ni estamos resolviendo nada, o sea, vamos a avanzar muy poquito. O sea, a lo mejor logramos tocar una sonata en 3 meses. O a lo mejor hay un alumno brillante que la saca en una semana. Pero últimas, no es mucho, o sea, no es mucho porque para ser músico profesional se necesitan muchas cosas más. Pero lo que voy es que una vez que estás ahí, no tienes la conciencia de lo que está pasando. Entonces, si no tienes la conciencia de lo que está pasando, no solo con tu cuerpo, ni siquiera con la música. Entonces, estamos nada más estudiando un aspecto limitadísimo de la música que te vas a dar de topes años después, cuando tengas que dar un concierto o cuando tienes que tocar un concierto en otro lado, con otro instrumento, con otros músicos y de repente, wow. Te lo digo porque a mí me pasó muchas veces, o sea, yo tuve muchos encuentros fuertes, o sea, que la verdad es que luego no los he querido reconocer, pero sí han existido, y no los quiero reconocer porque no quiero quedar mal con el entorno, porque no. Sí. Pero ahora que lo estoy viendo hacia mi pasado, muchos eventos musicales traumáticos fuertes, de que yo no rendí lo que yo esperaba rendir, y ahora me explico, trato de decir por qué no estaba yo preparado. Pues porque mi estudio era encajonado. Ahora, puede ser muy bueno, o sea, me fue bien en mi ámbito social jalapeño y del país, me fue bien, digamos, pero sigue siendo muy limitado, de acuerdo a las aspiraciones que uno quiere alcanzar, exactamente. Entonces, perdón, déjame terminarte la idea. Sí, diga. Si tú estás clavado estudiando, por ejemplo, yo que estoy en el piano, estoy clavado con algo, hay un chorro de cosas que no alcanzo a ver, como porque no las siento, o sea, como no me permito sentirlas, no las veo. O sea, por ejemplo, estoy resolviendo algo muy específico, pero estoy quitando otras 10 de la música, no las estoy viendo. Por ejemplo, a lo mejor estoy resolviendo, muy padre, que me salga un crescendo a todo dar, ¿no? Pero entonces ya me clavé tanto con eso, y como tengo aquí todas las vocecitas, miles de vocecitas que me dicen cómo lo tengo que hacer, ahí me puedo pasar 20 minutos, ¿no? Claro. Pero en esos 20 minutos no te diste cuenta de todo lo demás que tiene la música, que abajo hay un acorde, qué notas son, qué pares se acomoda, qué tiene que ver esto con otra frase que habías hecho antes, cómo después va a ser lo mismo pero al revés, y luego va a venir la izquierda, luego va a venir la derecha, o sea, todo el universo completo de la música, de por qué está ese pedacito ahí, todo eso te lo pierdes. Es como si comiéramos, o sea, no sé, como si comieras un mole poblano que tiene 20 ingredientes, no sé qué, y solo te clavaras en uno, o sea, tengo que saborear y así te comes el mole un mes, todos los días, y tú crees que ya eres un gran especialista en mole, pero nada más estuviste saboreando un solo ingrediente. A eso me refiero, que no somos conscientes de todo el aspecto de la música, que el aspecto de la música no solo es lo que estás tocando, es en dónde tocas, los públicos, con quién vas a tocar, el exterior, todo, porque la música, por qué existe la música, por qué es importante para los seres humanos, todas estas cosas hermosas de la vida. Entonces, por eso también nos estresamos, nos tensamos, tanto psicológicamente, emocionalmente, ya ni se diga. Y pues obviamente muscularmente, ¿no? También. Sí, claro. Y claro, justo ahorita lo que dice me trae una idea a la mente. Es que en realidad el estrés no viene del cuerpo. Primero nace en tu mente y después se transmite a tu totalmente. cuerpo, ¿no? Por ahí me hizo recordar justo lo que dice, a veces no nos damos cuenta ya ni de qué estás haciendo con el cuerpo. Entonces pueden pasar horas que tú estás practicando aquí y yo digo, sí, el crescendo, no sé qué, y mi hombro está completamente aquí tenso, el cuello en una posición muy extraña, y la mente es tan poderosa que hace que te olvides así del cuerpo y lo dejas de sentir, y puedes estar horas así súper tenso y ya se te olvida, pero resolviste el estudio, ¿no? No sabes cómo, pero lo resolviste, ¿no? Sí, claro, perdemos mucho la conciencia. Y bueno, ya nos habló un poquito sobre que tuvo un derrame. ¿Cómo fue ese proceso? Porque tuvo que parar de tocar por completo. Sí. ¿Cómo comenzó? Ya nos dijo que hubo como estos síntomas que ignoró. Sí, bueno, es que el derrame,
Bueno, es muy fuerte porque el derrame cerebral hace que ya no puedas mover la mayor parte de tu cuerpo. Ok. O sea, yo ya no lo podía casi mover, pero nunca perdí la sensación de todo el cuerpo, ¿no? Pero ya no se podía, ya estaba todo tieso, ¿no? Sí, poquito. Y después al poquito tiempo, duró un poquito nada más, el primer día, 2 días, ¿no? Ya después mi cuerpo, o sea, no, o sea, unas horas, digamos, no fue mucho. Pero para eso yo tenía que tenía que estar completamente en reposo, totalmente. Por eso luego el doctor que tuve una semana muy difícil de que no encontraban el diagnóstico, hasta que ya una semana después ya uno de los doctores, ya que fue el que se dedicó a mi enfermedad, fue el que descubrió el derrame y él me aisló en terapia intensiva. Y ahí es para que no te muevas, o sea, porque él me decía, es que aunque tú crees que estás bien, pero te tengo que aislar porque no te estás quieto, ¿no? Sí. Me decía, y tienes que entender que si no te estás quieto te vas a morir. Y yo así como, pues sí, ¿no? Así como. Entonces me metió a terapia intensiva y ya dije, bueno, ok, ahí sí ya es de a fuerza, ¿no? Además ahí ya nadie entra a visitarte, ¿no? O sea, totalmente aislado. Sí, bueno, sí entran a visitarte, pero solo los familiares más cercanos, ¿no? Ok. En terapia intensiva. Y todos los demás tú estás solo. Entonces yo estaba solo ahí horas sin hacer nada, ¿no? Totalmente quieto. Sí, entonces pues yo nunca en mi vida había estado con los ojos abiertos sin hacer algo. O sea, yo tenía que estar haciendo algo. Y ahí era de no hacer nada. Entonces me costó mucho trabajo, la verdad. Claro. Me costó mucho trabajo. Y mi cuerpo tenía que estar así y mi mente tenía que relajarse porque las arterias y venas hazte cuenta que se aguadaron, se deterioraron y se abrieron. Ok. Entonces, la única razón era que el medicamento, que era un medicamento muy especial, era para rehabilitar las neuronas. Las arterias y las venas, o sea. La verdad es que ni sé qué son, no sé si son arterias o venas, pero el chiste es que era para reconstruirlas, digamos, por así decirlo. Pero eso no podía suceder si yo estaba estresado. O moviéndose, ¿no? Moviéndome, o aunque estuviera así, pero mi cabeza dando vueltas, no, tengo que hacer esto, otra vez, no funciona. Tiene que estar totalmente en relajación total. ¿Y cómo logró eso? Porque es muy difícil lograr que la mente se calle por un ratito, ¿no? Pues yo creo que fue los familiares que me ayudaron un poquito, así como a calmarme. Ya. Otra amiga que fue ahí a darme una técnica de respiración que me ayudó también. Otro amigo también que se acercó por ahí, o sea, pero más que nada fue el doctor doctor que era muy chistoso y se reía mucho y hacía chistes así como, ¿no? Porque me decía, ¿qué piensas? Una vez me dijo, ¿qué piensas? Si estaba yo ahí solito con él, le digo, pues estoy pensando que dejé a los alumnos y en un mes es el examen y es una materia que solo yo doy, que no da nadie más, pues no sé ni cómo les va a ir, cómo la van a sacar. Y me dice, y se ríe, y me dice, si sigues pensando en tus alumnos, ya nunca vas a volver a pensar en ellos. Sí. Así yo me reía, así, o sea, no me reía, sino que me sorprendía, ¿qué me está diciendo? Y se reía además, ¿no? Y me dijo, la próxima, y si vuelves a regresar aquí, si te veo la próxima vez por aquí, ya va a ser nada más para darte el adiós, para despedirte. ¡Qué fuerte! Y entonces, como que él así con chistes así, me iba como metiendo esa onda, ¿no? Sí. Luego otro doctor jovencito, como de 30 años, que tenía doctorados y no sé qué tanto, me dijo, oye, ¿tú nunca has ido al Oriente? Y digo, no. Y luego se me hacía muy raro que me lo dijera un doctor de eso, porque mis papás son médicos, entonces son alópatas, entonces para mí la ciencia occidental es de cajón, ¿no? Sí, tú sigues viviendo estresado, pero no te preocupes que aquí hay una pastilla para, claro, ¿no? Una inyección, ¿no? Sí, ¿no? Yo soy de esa cultura, ¿no? Ya. Y ese doctor me dice, pues mira, yo hice mi no sé qué postdoctorados, no sé qué, en la India. Y en la India, los hospitales de la India combinan la medicina alópata con todas las terapias espirituales y lo alternativo. Entonces, me dice, saliendo de aquí te deberías de ir a la India, me dijo. Y yo me quedé así como, ¿qué me están diciendo estos locos, no? O sea, y así fue como poquito a poquito me empezó a caer el 20, hasta que en una tarde, de repente, estaba yo así sin nada, ya llevaba yo, de cuenta, 10 días ahí, me faltaban otros 5, ponle. Y de repente
En una de esas me volteé hacia la ventana y de repente vi una parte de las nubes y de las montañas como muy hermosa, así, hermosísima, así. Y me quedé así como en total paz y total calma, así. Y creo que fue la primera vez que experimenté sentir tranquilidad. Duró muy poquito, duró unos minutos. Pero ahí, como que ahí dije, creo que a esto se refiere, ¿no? Sí, claro. Y pues de ahí hasta acá, llevo 4 años y medio, la verdad, apenas estoy aprendiendo de qué se trata esto, ¿no? Tratando de experimentar, tratando de conocer. Ya. Pero sí la verdad es que estoy disfrutando más las cosas, la vida. Todo, las personas, la música, la estoy disfrutando muchísimo más. Claro. Apreciando las cosas, apreciando el agua, la naturaleza, ¿no? El sol, o sea, me estoy dando cuenta que todo existe para que yo pueda existir. O sea, como que hasta apenas me está cayendo el 20. Imagínate, ya pasaron 4 años del derrame. Sí, ya. No, la verdad es que, ay, no, por lo menos yo, no es fácil. No lo es. Poder cambiar de hábitos Y que además para tener un derrame y estar como está, como si nada, a mí me parece sorprendente. Y otra vez toca como si no hubiera pasado nada. Sí. Eso es de agradecer, ¿no? Sí, porque no tienes razón, cualquiera es de agradecer. puede pasar por esa situación, Sí. ¿no? Y quisiera que nos platicara, pues, un poquito hasta donde usted se sienta cómodo, cómo fue el impacto emocional, ¿no? Porque literalmente salió por completo de la música en ese momento. ¿Y cómo se sentía? O sea, cuando dejó de tocar y ya no tenía el contacto, digamos, en el ambiente musical en ese momento. No, la verdad yo quería irme a tocar ya. O sea, la verdad, sí, no. Sí, yo tenía ganas de seguir y componer y arreglar o sea, fue difícil, porque ya la recuperación en casa, pues tampoco fue fácil, porque yo me tenía que quedar ahí, que no hacer nada, ¿no? Y que todos los demás hacían y yo no hacía nada, así como... Entonces yo me ponía a hacer de repente, ¿no? Y ya luego, pues ya me decían, no, que no tienes que hacer nada, que no tienes que... No sé qué. Ok, entonces ya me costaba mucho trabajo no sentarme al piano. Claro. Y sí, no sé si tenga que ver con el estrés o tenga que ver con ese gusto que yo tenía 5 años que quería tocar el acordeón, o sea que eso es algo que me gusta, ¿no? O sea, no sé qué sea, pero no fue fácil, o sea, no, yo sí quería seguir tocando, seguir siendo músico. Claro. ¿Y cómo fue su reencuentro con el instrumento cuando ya pudo volver a tocar? ¿Cómo fue ese proceso? O sea, porque a veces pasa que cuando tienes lesión o algo que te impide tocar, cuando regresas al instrumento ya no te sientes igual o es difícil, o fue como si no hubiera pasado nada. ¿Cómo fue ese proceso para usted? Fíjate que no lo recuerdo. Significa que no fue algo Tan significativo. Ahorita es más, ahorita que me están cayendo muchos 20 de la vida hasta ahorita sí, ahorita me encanta, o sea, lo veo, pero lo veo el instrumento así, wow, o sea, y me veo a mí mismo tocando, o sea, es algo nuevo, o sea, ahora sí lo noto, es muy significativo para mí tocar música. De hace muy poquito para acá, o sea, muy poquito. Creo que estoy siendo un poquito más consciente de lo que estoy haciendo. Ya. Y entonces lo disfruto más, o sea, como que al ser más consciente, como que puedo apreciar todo lo que está pasando en ese momento y lo puedo vivir más intensamente, únicamente eso que está pasando. Y disfruto lo que estoy tocando en el piano y oigo los sonidos y me encantan y les doy vueltas y regresan y se van y todo y luego se van para el otro músico y regresan y el público o sea, creo que ahorita sí es distinto. Ya. Ahorita. Sí. Y bueno, quisiera que nos platicara actualmente cómo lidia con el estrés. ¿Hace algo fuera del instrumento? No sé. Sí, por ejemplo, hago respiraciones. Por ejemplo, en mis terapias actuales aprendí a hacer ciertas respiraciones especiales para calmar, ¿no? Para calmar, para bajar todo, ¿no? Para bajar todo lo que traigo en mi cabeza. Caliento poquito, haz de cuenta, con mis dedos así, despacito, aquí en el pecho así, suavecito.
Hago otra cosa muy importante en mi mente que nunca hacía antes, que ahora agradezco. O sea, agradezco estar aquí, agradezco mi cuerpo que voy a poder tocar. Wow, o sea, increíble, voy a hacer música ahorita otra vez, algo nuevo, otra vez. Qué bonito. Entonces, eso me pone en un estado, pues no sé, es un estado hermoso, que no es de estrés, o sea, sí lo identifico, no es estrés, es relajación, goce, y tiene que ver con eso. Y también, pues, no sé, también algo nuevo que estoy aprendiendo también es como a permitirme ser ayudado. Y eso eso me ayuda muchísimo. O sea, por primera vez en mi vida me estoy permitiendo a ser ayudado, y es muy bonito porque entonces ya me siento parte de todo lo demás. Ya me doy cuenta que no tengo que luchar contra absolutamente nada. Claro. Y antes de eso, o sea, antes de este pensamiento, o sea, es algo, te vuelvo a decir que es algo nuevecísimo, o sea, Claro, días. Sí, ¿no? O sea, sí, se dice que tenemos mucha vida para seguir aprendiendo, ¿no? sí, Nunca dejamos de aprender, ¿no? sí. Entonces esas cositas. Muy bien. Quisiera que nos recomendara un libro, una película, algo que a usted le haya como abierto los ojos o le haya aportado algo a su carrera musical que gustaría compartir en este espacio. Sí, mucha. Sobre este tema más o menos. No, de lo que usted quiera, un libro, una película, una serie, no sé, algo que haya sido significativo. Bueno, les voy a participar en un último libro que estoy leyendo. He estado leyendo muchos libros. Les puedo mejor decir unos autores que me gustan. Claro. Porque tienen muchos libros y todos son... Sí. Me gusta mucho un joven español que se llama Borja Vilaseca. Ok. Me gusta mucho una escritora mexicana que se llama Marina Castañeda. Ok. Que ella, del último libro que estoy leyendo, que es maravillosa. Busquen la Marina Castañeda. El libro se llama El machismo invisible. Interesante. Sí, otro autor que me guste, que esté leyendo ahorita. Bueno, yo creo que con esos dos. Borja Vilaseca y Marina Castañeda. Vale, los vamos a poner Son de los, por ahí. sí, estoy aprendiendo mucho de ellos. Ok, y bueno, una penúltima pregunta. Quisiera que usted le compartiera a los músicos algún tip, recomendación o algo que a usted le hubiera gustado que le dijeran cuando empezó en la música. Sí, en la música lo tengo. Es de un autor que se llama Wade Matthews, que me encanta. Él es un estadounidense que vive en España. Estudió hasta el doctorado en Estados Unidos y luego se fue a vivir a España. Y él se dedica a la interpretación libre, a la música libre. La improvisación libre es un género que surgió en Europa por ahí de los 70s del siglo pasado, en el cual tú improvisas música sin ninguna base cultural, ¿no? Okay. A diferencia de todas las demás músicas de improvisación, como el jazz, el flamenco, la cumbia, la salsa, o hasta la música árabe, cosas así. Improvisas, pero de acuerdo a una cultura, o sea, tienes con parámetros. unas reglas, ¿no? Ajá. Puede ser muy libre, ¿no? Puede ser increíble, pero siempre, incluso el free jazz, lo que se llama el jazz libre, sigue siendo jazz, sigue siendo free jazz, ¿no? Entonces, pero ellos no. Entonces, por ejemplo, si tú eres flautista, pero pues tú puedes dar un concierto, no necesitas tu flauta, porque eres músico. La música libre. Entonces, claro, es precioso. Bueno, el pensamiento me encanta, ¿no? Pero él dice unas cosas bien chidas. Dice que la escucha, o sea, bueno, esto va como más como para músicos, ¿no? Claro. Pero bueno, para músicos, pero también sirve para toda la vida. Dice que escuchar es el acto más voluntarioso que hay, que es el acto más demandante, el más difícil. Que escuchar y no tocar, ¿sí? Es lo que realmente te hace vivir el presente, situarte y hacer realmente música. Y luego pone unos ejemplos de al revés. Dice, juzgarse no es improvisar, no es escuchar, o sea, no es hacer música. Dice, porque juzgarse es irse hacia el pasado y hacia el futuro, hacia el pasado de cómo estudiaste, o hacia el futuro de cómo debes de tocar, o cómo debe tocar tu compañero que está en tu grupo de música de cámara, o en tu grupo de jazz o lo que sea, o de salsa o de lo que sea. Entonces, si tú estás tocando y en ese momento te entró una onda de juzgarte a ti o juzgar a los demás o lo que sea,
no es escuchar, entonces no es tocar, entonces no es improvisar, porque no estás viviendo el momento del presente, te estás perdiendo en el futuro, en cómo debería de ser la música de acuerdo a tus prejuicios, y te estás perdiendo el momento glorioso, maravilloso de tocar música en ese momento. Otra cosa que dices, recordar no es improvisar. O sea, si de repente tú recuerdas, no, yo recuerdo, no, aquí viene la parte, aquí, tengo que tocar staccato, ¿no? Y tocas, dice, eso tampoco es a tocar música, tampoco es escuchar, tampoco es improvisar. Porque recordar es recurrir, y recurrir es zambullirte en el pasado, y es zambullirte en el pasado para buscar algo que ya conoces. Pero improvisar es vivir el presente, o sea, es decir, improvisar es vivir lo que nunca has vivido. Entonces, bueno, lo quería compartir porque a mí me ha servido para todo en la música y en la vida, pues, en la vida es más difícil aplicarlo, pero a ver, ahí va uno. Pero en la música sirve para todo, incluso aunque no improvises, aunque toques música clásica, a los que estén escuchando, quizás intérprete de música clásica, es muy bonito verlo así. Y ya por último lo digo con una frase de Charlie Parker que me gustaría también compartirla. Charlie Parker, saxofonista de jazz, que él, pues, quizá ni siquiera terminó la secundaria, no lo sé, ¿no? Pero una persona muy sabia de otra manera, ¿no? Y él decía algo parecido a lo que dice Wes Matthews, pero decía de otra manera. Él decía, para tocar música, estudia todo, pero cuando toques, olvida todo. Sí. Entonces es eso, olvida todo, porque cuando toques es un momento único de vida, nuevo. Entonces es algo hermoso, ¿no? Entonces, eso quería compartir nomás. Sí, a mí me ha servido y es interesante, ¿no? Es como soltar la expectativa, ¿no? Sí, del exactamente, momento. exactamente. No importa si toco perfecto, no importa, es solamente el disfrute de estar ahí, ¿no? Así es. Sí, por ahí, no recuerdo quién nos decía, una maestra de técnica, Alexander, que decía por ahí, cuando vayas a tocar en público, antes de pensar en que tiene que sonar bien, piensa que la gente escogió venir a escucharte. Wow, qué bonito, claro. Y ya eso es suficiente, comparte lo que tienes que compartir, ¿no? Así, y soltemos las expectativas, ¿no? Bueno, pues hermoso. Para terminar, quisiera que nos compartiera qué emprendimientos tiene, dónde lo pueden seguir, alguna invitación a sus proyectos que quiera que la gente vaya a seguir. Muchas gracias, pues tengo lo de la red, lo de Facebook y YouTube y todo eso, Instagram, creo que es Edgar Dorantes Music. Okay. Creo que sí es. Lo voy a etiquetar yo. Sí. Y ahí anunciamos los conciertos que va a tener. Ahorita, pues tengo varios proyectos interesantes, la verdad. Ahorita viene un amigo de Suiza, un bailarín de tap, que baila increíble, que estamos haciendo un dúo de tap y piano, así que estoy fascinado, feliz de tocar con él. Tenemos giras aquí, también en Guatemala y Ciudad de México. Y también tengo un dúo con Ana Pau Reyes, una cantante maravillosa de jazz, que también es creatividad y ahora sí que energía, todo lo que da y una vibra tremenda, me encanta. También me encanta ir a las jam sessions y tocar con todos los que están aquí. También acabo de reconectar con el grupo, cuando yo era estudiante, con el combo Ninguno, un grupo de salsa, que ellos me abrieron sus puertas cuando yo era jovencito y me invitaron alguna vez a subirme a tocar con ellos, y me los reencontré después de tantos años y me invitaron a tocar ahora, o sea, yo voy a tocar con ellos, o sea, cosas bien bonitas que están pasando. ¿Y qué más? Tiene pues por ya, ahí lo de la meeting, igual por ahí. Sí, claro, un proyecto con un amigo que se llama Giovanni. Ajá. Él es de Italia, pero vive aquí en México, también es mexicano. Tiene un proyecto padrísimo que se llama La Meeting, que es como un proyecto de intercambio cultural, y acabo de empezar a dar clases también ahí. Sí, súper bien. Y bueno, se me va ahorita, pero cada semana tengo conciertos con diferentes personas y muy contento. Muy bien. Bueno, pues esta fue nuestra entrevista con Edgar Dorantes. Yo les voy a dejar por ahí, van a aparecer todas sus redes sociales para que vayan a seguirlo, para que estén pendientes de todos sus conciertos. Y bueno, les agradezco por haberse quedado hasta el final de esta entrevista. Recuerden que este es nuestro espacio, Asona Kalani, cuidado del cuerpo para el músico. Puedes seguirnos en Instagram, en YouTube, en Facebook y también en TikTok. Por ahí subimos unos breves pedacitos de las entrevistas. Y bueno, me presento, yo soy Alejandra Méndez, soy flautista, instructora de yoga y creadora de este espacio.
Y bueno, espero verlos en otra entrevista el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Esta entrevista va a estar disponible en YouTube y en Facebook. Y bueno, pues muchísimas gracias al maestro, Gracias a a ti. ustedes y hasta luego. Nos vemos en una nueva entrevista.